como usted habla de la política económica y la invasión haitiana a República Dominicana, ¿pueden existir intereses foráneos en dicha invasión? O sea, influencia foránea. No es que pueden existir. O sea, la invasión haitiana descansa en 4 ejes. Primero, la extorsión de las potencias, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y Francia. ¿Y por qué la extorsión de la potencia? Porque esos países lo que quieren es drenar la migración haitiana hacia la República Dominicana como una forma de que no vaya o no ejerza presión hacia sus países, que ya tienen presión migratoria de otros orígenes. Sí. Pero sobre todo el origen de la migración haitiana es más problemático por las condiciones que tiene Haití. Ahí viene un elemento de extorsión que se ha utilizado muchísimo, y es que si uno habla de alguna manera de los haitianos, inmediatamente te tildan de racista, Sí. de xenófobo, Extorsión y chantaje, eso. ¿qué más? De antihaitiano, Sí. de nazi, de nacional-social, cualquier caterva de disparate, porque la idea es descalificarte. Pero la realidad, como no es lo mismo, también lo planteo en el libro, cuando un país importa cerebros, como se llama, gente con formación profesional, eminentes, o ingenieros, pueden ser médicos, o pueden ser técnicos en informática, ¿sí? Es una migración que le suma al país, ¿verdad? Y lo hacen las potencias. O sea, hay cantidad de dominicanos, como hay cantidad de mexicanos, como hay cantidad de gente de todos los países que está en los Estados Unidos, está en Alemania, está en Francia, y son personas que el país los recibe y son gente que se integran y le suman a la dinámica económica de esos países. Otra cosa es cuando tú tienes una migración que no se integra, que no le interesa integrarse, pero que encima de eso sus condiciones culturales y de formación profesional no son las mejores para insertarse en la producción del país. Entonces nosotros estamos importando gente que fundamentalmente no tiene prácticamente ninguna formación profesional, técnico profesional, y obviamente tiene que dedicarse a las labores de menor remuneración y que exigen menor calificación. Entonces, esas 3 potencias son las que están empujando la invasión haitiana hacia la República Dominicana. Pero no solamente son las potencias, porque también la clase política dominicana lo que ha querido decir, no, mira, esos son las potencias, nosotros tenemos que negociar con ellos, tenemos que plegarnos con ellos, porque si no vienen los elementos de extorsión. ¿Cuáles son los elementos de extorsión? Bueno, se dice que la República Dominicana es un país racista, que no vayan a la República Dominicana. Ya hubo una sanción a una empresa exportadora de azúcar, sí. Ya más de una vez se ha dicho que no visiten la República Dominicana porque en la República Dominicana hay un apartheid, ¿sí? ¿Cuáles son otras extorsiones? Eso además daña el riesgo país, ¿verdad? Los intereses de la deuda suben, también se puede condicionar el acceso al financiamiento internacional, y además de eso está el expediente que odian los políticos, que son el expediente de las extradiciones. Siempre se ha mencionado, o sea, mientras a los políticos se les maneja en el país, siempre hay la manera de que el teatro, de que van a un juicio y que sí, que no, que para aquí, pero al final todo se resuelve en nada. Pero cuando los Estados Unidos hacen como lo hicieron, por ejemplo, al Chapo Guzmán en México, que se lo llevaron, pues ya la cosa es diferente. Y no solamente se llevaron al Chapo Guzmán, sino que se llevaron a un ministro de Seguridad de México, no recuerdo ahora el nombre, no voy a perder tiempo acordando, se lo llevaron a Estados Unidos y tiene una condena muy larga por... ¿Ese era el apellido Rebollo? No, ese fue anterior. No, este era jefe de seguridad de Peña Nieto. Ah, ok. Sí, Él es presidente de Peña Nieto. De Peña Nieto. Entonces, obviamente, y los Estados Unidos saben muchas cosas, porque investigan mucho y tienen muchos recursos para investigar, le saben a todo el mundo. Sí. Entonces eso mete terror. Entonces al meter terror son muy condescendientes,
con la situación con los haitianos. ¿Qué planteo también en el libro? El quid pro quo, o sea, ¿qué a cambio de qué? Más de una persona que ha estudiado la situación de Haití ha establecido que la principal riqueza de Haití es su pobreza. Entonces, ¿cómo así? Porque el que es pobre es pobre. Bueno, pero resulta que el que es pobre también genera compasión, ¿sí? Sensibilidad, y la gente entonces quiere colaborar, lo que ha sucedido con Haití siempre y más de una vez, sobre todo en ocasión de desastres naturales. En ocasión del terremoto en Haití llegaron sobre los 5.000 millones de dólares. Sí. Haití es el país que tiene la mayor cantidad de ONG per cápita en el mundo. Per cápita. Per cápita. La mayor cantidad de ONG, sobre 5.000 ONG tiene. Hay un montón de gente que quiere ayudar a Haití. Allá hay más ONG que gente. Pero ¿por qué quieren ayudar? Porque entonces ese dinero cae en esas redes y lo que cae al haitiano de a pie son centavos. Sí. O sea, realmente es como la electricidad, que el gordo se queda en el sistema de transmisión. Sí. Y es poquito lo que queda abajo. Entonces, todo el mundo quiere participar en ese dinero. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el quid pro quo? Al final de cuentas, también se ha vendido la idea de que si nos unimos como buenos hermanitos, o sea, nosotros vamos a buscar el peor socio del mundo. Nosotros queremos poner una empresa, pero vamos a buscar el peor socio del mundo que no tiene un centavo, que no sabe del negocio, que hay que andarlo llevando. Pero nos venden la idea de que si nos asociamos vamos a tener un negocio fabuloso. A eso le llamo yo el álgebra canadiense. Es decir, si sumamos 0, un estado fallido como Haití, y sumamos con 1, un estado fallando como la República Dominicana, entonces nosotros vamos a lograr un país desarrollado como España. Es decir, 0 más 1 es igual a 5, lo cual es obviamente un soberano disparate. Brillante, Osvaldo. ¿No ves noticias sobre Haití? Uno de los países más pobres del mundo. Que todavía se ubica a la cola del desarrollo del continente. Son la población más pobre de América Latina. Pero a ver, pausa. ¿Sabes cuándo y por qué se originó esta pobreza? We need to be all thinking about the relationship of what we're calling poverty in Haiti and the relation to the richness of the rest of the world. And how did the rest of the world get so rich? Considera el siguiente escenario. Una persona es esclavizada y tras pelear por su independencia, sus descendientes, por 2 generaciones, son forzados a pagar compensaciones a los colonizadores. Reparations for slaveholders is a new one for me. Eso es exactamente lo que le pasó a Haití. Estados Unidos, Francia y España tienen una deuda histórica con el pueblo de Haití. Frente a la situación que está viviendo el pueblo de Haití, es el momento para que estos países ayudar al pueblo de Haití. Haití ocupa 1/3 de la isla conocida como La Española, a la que arribó Cristóbal Colón en 1492 y luego colonizó a nombre de la reina Isabel la Católica. Más tarde, España y Francia se disputaron el territorio. Finalmente, en 1697, su guerra terminó y ambos países dividieron la isla. Los franceses se quedaron con la parte que ellos llamaron Saint-Domingue. A través del trabajo de personas indígenas y negras esclavizadas, Saint-Domingue se convirtió en la colonia más productiva del mundo, al exportar azúcar, café e índigo. Las personas esclavizadas en Saint-Domingue sufrieron algunos de los castigos más duros y crueles en el mundo. Algunas de esas personas de origen africano se autoliberaron y dirigieron un movimiento revolucionario que culminaría con la abolición de la esclavitud. Tras un periodo de 12 años de combatir el poder colonial de Francia, que intentó reinstalar la esclavitud, las personas que se habían liberado en Saint-Domingue declararon oficialmente su independencia y cambiaron el nombre del país por Haití, que significa tierra de montañas en arahuaco, la lengua de las personas originarias de la isla. Haití fue el primer país negro independiente del mundo, primer país independiente de América Latina. Muchos países como España, Estados Unidos y Gran Bretaña se negaron a reconocer la independencia de Haití por miedo a detonar rebeliones de otras personas esclavizadas. Francia impuso una condición para reconocer a la nueva nación, que Haití le pagara 150 millones de francos como supuesta compensación por las pérdidas causadas por el fin de la esclavitud. Haití no pudo negarse a cumplir la solicitud porque Francia aguardaba en su costa, lista para la guerra, con más de 500 cañones en sus buques.
Algunos documentos de ese periodo muestran que el rey francés sabía que el gobierno haitiano no podría pagar. El costo aniquilaría la economía de Haití. Para liquidar su deuda, los haitianos tenían impuestos extremadamente altos y la mayoría de las ganancias del país eran usadas para pagar la indemnización, lo que provocó que el sistema educativo, la infraestructura pública y el sistema de salud se rezagaran. Las tierras fértiles se erosionaron por los cultivos comerciales que pagaban la deuda pero no alimentaban al país. A Haití le tomó 122 años pagar su deuda y para hacerlo necesitó préstamos de altos intereses. Haití pagó por su independencia. Pero no solo los franceses tienen que ver con la miseria de Haití. Estados Unidos también ha participado. El reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 hizo que algunas autoridades haitianas solicitaran la intervención de Estados Unidos. Pero no todos están de acuerdo. There's a lot of people saying, no, we don't want the United States to come and intervene again because this is again a repetition of history. La historia de la que habla la profesora Dao tiene que ver con la ocupación de Estados Unidos en Haití, que duró 19 años y mató a miles de haitianos. Tras el asesinato del presidente de Haití en 1915, la administración del presidente estadounidense Woodrow Wilson invadió Haití para proteger las inversiones de Estados Unidos. Luego forzó la elección de un nuevo presidente haitiano que protegería los intereses estadounidenses en el país. La ocupación de Estados Unidos terminó en 1934 tras una serie de protestas y huelgas, pero incluso cuando terminó, Washington continuó jugando un rol en los asuntos internos de Haití. En 1957, el gobierno estadounidense apoyó al dictador haitiano François Duvalier. Duvalier y su sucesor, su hijo, recibieron ayuda de Washington a cambio de mantener un gobierno anticomunista durante la Guerra Fría. Los levantamientos de miles de haitianos pusieron fin al régimen de Duvalier y llevaron a Haití a su primer líder elegido democráticamente, Jean-Bertrand Aristide, en 1990. Pero en un año el gobierno de Aristide fue derrocado por un golpe de Estado. Uno de los líderes del golpe no solo estaba en la nómina de la CIA, sino que además Estados Unidos había creado y financiado el Servicio Militar y de Inteligencia Nacional de Haití, que desempeñaron papeles clave en el golpe. Años después, en 2016, Jovenel Moïse ganó las elecciones presidenciales con el respaldo de Estados Unidos. En febrero de 2021, Moïse se negó a dejar el cargo al final de su mandato, y Estados Unidos volvió a apoyarlo mientras miles de manifestantes haitianos tomaban las calles. Many Haitians are saying, we want to try actual Haitian democracy, where the Haitian people, not just the elite and the bourgeoisie and the business interests, get to have a say and determine the direction and future of the country. Las crisis políticas y económicas actuales e históricas, derivadas de la colonización, más los desastres naturales y la inseguridad, han forzado a cientos de miles de haitianos a migrar a otros países de la región, como Brasil, Chile y Estados Unidos. Recientemente se ha registrado un alto número de migrantes que solicitan refugio en México. Pero con las políticas de los gobiernos de Biden y López Obrador, los haitianos, tanto provenientes de Haití como de otros países, enfrentan altos niveles de represión y deportaciones en las fronteras sur y norte de México. Están recibiendo ahorita detenciones y abusos, yo puedo decir, están viviendo en el infierno totalmente, ¿no? En la frontera sur. Hemos visto la brutalidad también de policías, de agentes de migración en Estados Unidos, con caballos como humillaron a nuestros hermanos haitianos. ¿Cómo crees que debería cambiar nuestra visión de Haití en el resto del continente?